Hola con todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente para poder continuar con nuestra serie de estudios acerca de nuestras convicciones y los fundamentos de nuestras convicciones como cristianos, haciéndolo por supuesto desde la Biblia. Qué bueno que hemos avanzado ya en algunos estudios y el día de hoy tenemos un estudio muy hermoso y muy importante con un tema que muchas veces lo dejamos de lado y lo damos por sentado sin que necesitemos la necesidad de profundizar en él. Pero hoy día vamos a hacerlo y vamos a estudiar profundamente acerca de eso, porque eh, la vida como creyentes y nuestras actividades que destinamos, o el tiempo que nosotros destinamos para estudiar la palabra de Dios, no debe ser un tiempo que lo desaprovechemos en el sentido de que muchas veces pensamos que el estudio acerca de la Biblia requiere memorizar versículos. Y no se trata de eso. Se trata de que una vez que tenemos un versículo, una porción de la palabra o un tema en el que nosotros queremos aprender y resolver ciertas inquietudes, entonces debemos perseverar en ese aprendizaje. No quedarnos conforme con una enseñanza o con la revisión de un texto, sino que debemos ir más allá, debemos memorizarlo, debemos meditarlo y debemos ponerlo en práctica. Eso es lo importante y ese es el objetivo de nuestros estudios, que a través de la enseñanza que Dios nos imparte, cada uno de nosotros podamos poner en práctica y en esa práctica, en esa cotidianidad de vivir bajo la voluntad de Dios, realmente edificarnos y crecer como creyentes. Ese es el objetivo y ese debería ser nuestro objetivo en todo momento. Dicho esto, quiero hablarles acerca de la fe. Y la fe es un tema muy importante, como los que hemos visto. Y como les decía al principio, muchas veces damos por sentado que entendemos este tema. Otras veces pensamos que es un tema un tanto complejo, un tanto difícil, y no le damos mucha importancia en el profundizar acerca de la fe. Y esto ha ocasionado que muchos creyentes crezcamos o vivamos con una idea equivocada acerca de lo que es la fe. Entonces, el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y con ese deseo y con ese anhelo de aprender mejor, dispongamos todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender mejor qué es lo que la Biblia nos enseña, lo que es la fe. Entonces, para eso vamos a utilizar un texto base, que va a ser un versículo que muchos lo conocemos y que se lo ha utilizado no solamente en los ámbitos dentro de la iglesia o en las actividades académicas o ministeriales de la iglesia, sino fuera de ella también. Entonces vamos a irnos a la carta a los Hebreos y vamos a irnos al capítulo 11, versículos del 1 al 3. ¿Ok? Y la Biblia, en este caso yo utilizo la Reina Valera de 1960, dice lo siguiente. Hebreos 11:6 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La carta a los Hebreos, el autor la escribe con el objetivo de animar, con el objetivo de enseñar de una manera más práctica y con fundamentos
sólidos para aquellos judíos, para aquellos hebreos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, en este contexto en el que el libro es escrito, surge una necesidad de que estos nuevos creyentes, estos cristianos que antes habían sido judíos, de alguna manera entiendan que la situación por la que estaban pasando, recordemos que ellos estaban viviendo en una época de persecución, en una época de mucha aflicción, porque esta nueva religión era rechazada, ¿ya? No solamente por lo que Cristo les había anticipado a sus discípulos, sino porque en los hechos, en la vida como tal de ellos en ese tiempo, los religiosos, los mismos que habían acusado a Cristo de tantas cosas, se habían encargado de tacharles, de señalarles como traidores, y esto les ocasionaba una vida bastante difícil. Entonces, parece que los hebreos empezaron a sentirse abandonados por parte de Dios. Parece que los hebreos empezaron a ver las dificultades como una muestra de que Dios no les amaba. Y es ahí cuando la fe de estas personas empezó a verse afectada. Pero el escritor les dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vamos a utilizar o vamos a recordar o hacer énfasis en dos palabras en este versículo: en certeza y en convicción. Algunas traducciones incluyen, en lugar de certeza ponen seguridad, y en lugar de convicción ponen garantía. Entonces, el objetivo es que el hebreo, en este caso, y nosotros los creyentes, entendamos que estos dos términos, estas dos palabras, tienen una relevancia muy importante para que nosotros entendamos lo que es la fe y qué hace la fe para nosotros, qué debe significar la fe para nosotros. Entonces, desde el punto de vista bíblico, ¿okay? El concepto que vamos a darle a la fe, o la definición que le vamos a dar a la fe, es que es tener la seguridad de que Dios hará lo que ha prometido. Le repito, la fe es tener la seguridad de que Dios hará lo que ha prometido. De esto surgen algunas inquietudes. En primer lugar, surge la inquietud de qué puedo tener certeza y seguridad. Entonces, si la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no es cierto?, y la convicción de lo que no se ve, entonces, en primer lugar, una inquietud que surge aquí es: ¿de qué es lo que debemos tener certeza? ¿Qué es lo que esperamos? Porque estamos diciendo que hay una espera implícita en esta explicación o en este versículo. ¿Qué es lo que esperamos? ¿De qué debemos tener la certeza? Y en segundo lugar, ¿en base a qué podemos tener esta seguridad? Si por un lado estamos diciendo que la fe es la certeza de lo que esperamos, bueno, queremos saber qué es lo que estamos esperando o qué es lo que esperamos. Y en segundo lugar, es importante que sepamos en base a qué tenemos una seguridad, en base a qué tenemos una certeza. ¿Ok? Entonces, recordemos que
En el capítulo 11 de Hebreos hay todo un relato que el autor hace acerca de la fe y en el contexto que se puede entender la fe vista desde el Antiguo Testamento. El versículo 2 mismo, en el capítulo 11, versículo 2 dice, porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Miren qué importante. Otra traducción dice que nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Entonces, lo que nos da a entender esto es de que la fe bien entendida, la fe bien fundamentada en cada creyente es una herramienta fundamental, esencial para poder vivir en la vida práctica. Miremos más adelante en el versículo 6, el escritor dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué podemos entender primeramente acerca de esta definición de la fe? Primero que, ¿de qué podemos tener certeza y seguridad? Les decía que en todo el relato que hay en el capítulo 11 de Hebreos habla de lo que sucedió con los antiguos. Y que por esa fe, gracias a esa fe, ellos dieron buen testimonio, fueron aprobados delante de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos un testimonio que no es como debería ser, porque no hemos comprendido lo que es la fe. Y el escritor de Hebreos va hablando en el versículo 7, dice, por la fe Noé. En el versículo 8 empieza por la fe Abraham, habla de Jacob, ¿no es cierto? Y nos continúa hablando de Moisés y así, de Josué y de diferentes personajes y de eventos muy trascendentales que sucedieron en el Antiguo Testamento. Pero vamos a concentrarnos en el versículo 8 y vamos a concentrarnos en Abraham. Y en el versículo 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí hay una característica muy, muy importante. Dios a Abraham le hizo una promesa. Y esa promesa es la que fundamentó la fe de Abraham. En esa promesa, en base a esa promesa, Abraham estableció su relación con Dios. Porque Abraham le creyó a Dios. Porque Abraham tuvo la convicción, la seguridad de que Dios haría lo que había prometido. Y esa
Esa es una condición fundamental para que nosotros tengamos la fe, por decirlo de alguna manera, adecuada, la fe que Dios quiere que tengamos para poder vivir como Él quiere que vivamos. La fe y las promesas de Dios van de la mano. No puede haber una fe sin promesas, porque una fe sin promesas sería una esperanza, pero no sería una fe. Por eso, Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y con esto nos vamos a responder a la primera pregunta. Y decíamos, ¿qué es lo que esperamos? ¿O de qué es lo que estamos certeros y convencidos que vamos a recibir? Pues las promesas de Dios. Las promesas de Dios son las que fundamentan nuestra fe. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27, habla el evangelista acerca del evento cuando Jesucristo calma la tempestad. Recordemos lo que había estado sucediendo. Ellos habían pasado por por diferentes situaciones en los que los discípulos pudieron ver el poder de Jesucristo. Está la sanación al leproso, está la sanación a la suegra de Pedro, y el Evangelio de Mateo menciona una palabra que es importante. Y dice, después de estos eventos, mandó Jesús a que pasen al otro lado. Tengamos esto en mente. Mandó Jesús a que pasen al otro lado. Se subieron en la barca y empezaron a navegar. Jesucristo estaba tan cansado. Si ustedes revisan los capítulos anteriores, van a poder ver por qué Cristo estaba cansado y pues se quedó dormido. Y en medio de la travesía aparece una tormenta de tal magnitud que ellos pensaron que iban a morir. Y Jesucristo calma la tempestad y les dice, hombres de poca fe. Esto nos da a nosotros a pensar. ¿Y qué es lo que tradicionalmente hemos interpretado? Que la fe de Jesucristo, la que Él está hablando, se refiere a detener esta tormenta, a calmar esta tormenta. Sin embargo, yo personalmente tengo la firme convicción de que la fe a la que Cristo se está refiriendo aquí es al hecho de que ellos pensaron que se iban a morir y no iban a llegar al otro lado como Jesús les había mandado. No sé si estamos entendiendo el punto al que quiero llegar. Y es que la fe se fundamenta en la promesa, en lo que está más adelante. Y en la Biblia podemos encontrar muchísimas promesas para nuestra vida, para nuestra familia, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros amigos, para la situación financiera, para la situación de salud, para todo. Dios, a lo largo de toda la Biblia, nos promete cosas ¿para qué? Para que nuestra seguridad se fundamente en eso, en que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Es fácil en que nos enfoquemos en las circunstancias y al igual que los discípulos pensemos que la tormenta que está pasando ahora nos va a hacer mucho daño. Pero nos olvidamos de aquel
que está con nosotros y está dentro de nosotros, para precisamente llevarnos del punto en el que estamos al punto en donde Él nos está guiando. Y ese proceso debe estar fundamentado en la fe. Así que primera pregunta, ¿de qué podemos tener certeza y seguridad? Pues de que Dios cumplirá sus promesas. Y si decimos que Dios va a cumplir sus promesas, es porque sabemos de qué promesas estamos hablando. Es porque conocemos lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿en qué otro lado podemos nosotros saber cuáles son las promesas de Dios? ¿Cómo podríamos conocer qué es lo que Dios ha prometido si ni siquiera hemos revisado su palabra? Y entonces tenemos esta idea equivocada acerca de lo que es la fe y pensamos que es una manera de transformar las circunstancias para mi beneficio. Y nos olvidamos de la soberanía de Dios. Por eso, muchos cristianos, muchos creyentes, viven su vida con una fe muy debilitada. Porque su punto de enfoque no es en la promesa, sino en la circunstancia. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. La segunda pregunta, ¿en base a qué podemos estar seguros? La promesa más grande que hizo Dios a la humanidad, toda la revelación del Antiguo Testamento apunta a la llegada del Mesías. Esa es la promesa más importante. Es la esencia misma de la revelación de Dios. La esencia misma del amor de Dios. La esencia misma de su justicia, de su misericordia, de su gracia. Todo se centra en Jesucristo, en la llegada del Mesías, del Redentor. Así que la base de nuestra fe, como dice el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí tenemos que analizar tres cosas muy importantes. El versículo nos habla que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Usted se ha puesto a preguntar por qué? ¿Usted se ha puesto a preguntar qué significa que Él sea el autor y consumador de su fe, de mi fe, de nuestra fe? En primer lugar está el sufrimiento en la cruz, su muerte. Autor de la fe, porque Él mismo, Dios mismo, en el Hijo se encarnó y vino a nosotros para revelarnos la única manera de llegar nuevamente a Dios. Nadie llega al Padre si no es por Cristo, el autor. Su ministerio, sus enseñanzas, su vida son el ejemplo por el cual nosotros como creyentes debemos vivir. La fe que nosotros decimos que profesamos debe fundamentarse y sustentarse en las enseñanzas de Jesucristo. Tenemos el ministerio de Cristo. En segundo lugar, tenemos su muerte, el sufrimiento en la cruz. Porque gracias a ese sufrimiento, gracias a esa muerte, es que nosotros somos limpiados de nuestros pecados. Es que tenemos la oportunidad de volver a Dios,
de que nuestra condición de pecado, esa mancha negra que nos cubre, sea limpiada y podamos tener acceso a Dios como sus hijos y como coherederos con Cristo. Y finalmente, aquí dice en el versículo 2, la última parte del capítulo 12 de Hebreos, y se sentó a la diestra del trono de Dios, su resurrección. Así que el autor y consumador de nuestra fe nos dejó una enseñanza por la cual nosotros debemos vivir como sus discípulos, como creyentes. Nos entregó su vida para perdonar nuestros pecados y nos dio la esperanza de una vida eterna en base a la resurrección. Esa es la base por la que nosotros creemos que Dios va a hacer lo que ha prometido. Hemos respondido estas dos primeras preguntas. De esto surge la explicación de qué es lo que la fe no es. En primer lugar, la fe no es una fuerza o poder especial para el que Dios nos dé a nosotros, ¿no es cierto? Y que las cosas resulten a nuestro favor, es decir, a nuestro beneficio, a nuestra conveniencia. Nos olvidamos de la soberanía de Dios. Nos olvidamos de que Dios está al control de todo. Y muchas veces nosotros queremos asumir ese control. ¿Por qué? Porque decir que tenemos fe cuando las cosas están bien es fácil. Pero decir que tenemos fe cuando estamos atravesando una tormenta, entonces requiere realmente de una convicción. Entonces es un momento desafiante. Pero nosotros no queremos muchas veces dejar de tener el control de nuestra vida y de las circunstancias. Cuando las circunstancias son adversas, entonces, tal vez como muchos hebreos en el tiempo en el que fue escrito este libro, pensaron que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos ama. Porque creemos que la fe es transformar las circunstancias a mi conveniencia, a nuestra conveniencia. Y en segundo lugar, la fe, entendida equivocadamente, es pensar de manera positiva para que mis circunstancias inmediatas cambien. Pero nos olvidamos de la primera parte del versículo 1 de Hebreos 11, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y en este espera no es solamente una espera en el tiempo futuro. Es una espera también presente. Es una espera en que yo me mantengo firme, aún en medio de las cosas que están sucediendo, porque sé que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Entonces mi vida presente refleja una actitud de paciencia, de esperar en Dios. De que sí, muchas veces quisiéramos que los cambios de las circunstancias que vivimos se den de una manera inmediata, pero no funciona de esa manera. La Biblia dice que la prueba es necesaria para que nuestra fe sea formada, para que nuestra fe sea fortalecida. Pero ¿cómo se fortalece nuestra fe? En que mientras la prueba está presente, nosotros esperamos con la convicción de lo que Dios ha prometido. Y esa es la fortaleza que nosotros adquirimos para nuestra fe, para nuestra vida como creyentes.
Entonces no es una fe infundada. Cuando las cosas van mal, alguien nos puede decir, es que no tienes fe. Es que las cosas no salen a tu favor, entonces no tienes fe. ¿De qué Dios estás hablando? Pero la Biblia nos dice, en el caso de Abraham, que él creyó en base a lo que le fue prometido, en base a esa promesa. ¿Qué es lo que le mantuvo a Josué fortalecido y convencido de que iban a llegar a la tierra prometida, aún en medio de las circunstancias? La promesa de la tierra prometida. ¿Qué le motivó a Moisés a presentarse delante de la persona más poderosa del mundo y decirle, deja ir a mi pueblo? Ha dicho el Señor. Y recordemos que cuando Dios se le presenta en aquella zarza y tiene esa conversación, esa interacción con Moisés, Dios le dice, voy a explicarlo brevemente, voy a mencionarlo brevemente, Dios le dice algo así como, Moisés, este es tu llamado, para esto te he preparado, ve a Egipto y libera a mi pueblo, y cuando lo hayas hecho, vendrás a este lugar y me adorarás. Dios le estaba dando la garantía de que en ese lugar, en un momento futuro, él y el pueblo estarían de regreso para adorar a Dios. Esas son las promesas que fundamentaron la fe de aquellos hombres que creyeron en Dios. ¿Cómo está usted en su fe? Eso es lo que quiere Dios, que nosotros comprendamos acerca de la fe. No para cambiar mis circunstancias a mi conveniencia, pero sí para que confiemos en aquel que ha prometido. No sabemos en qué tiempo. Y muchas veces pueden suceder circunstancias trágicas, circunstancias difíciles, circunstancias incomprensibles. Pero no debemos dudar, en primer lugar, del amor de Dios. En segundo lugar, de su fidelidad. Y en tercer lugar, de que todo tiene un propósito. Y ese propósito, dice la Biblia, que es para bien. Para todos los creyentes, para todos los que le amamos, ese propósito, esa voluntad es para bien, es para nuestro beneficio. ¿Qué es entonces la fe? ¿Cómo es entonces vivir por fe? En primer lugar, implica que conozcamos y nos familiaricemos con las promesas de Dios, porque si no vamos a tener una fe infundada y vamos a caer en el error de pensar que cuando yo deseo algo, pienso y creo, entre comillas, que Dios lo va a hacer. Pero ¿está usted seguro que eso, lo que usted le está pidiendo a Dios, está de acuerdo a todas aquellas promesas que Él le ha hecho? Dios no nos ha prometido que no vamos a pasar sufrimientos. Dios no nos ha prometido que nos va a liberar de las circunstancias que suceden en el mundo. Recordemos la oración de Jesucristo en Juan capítulo 17. Cuando Él le ora a Dios por nosotros, le dice a su Padre, le dice, no te pido que los quites del mundo. Fíjese, Cristo. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en base a que sabemos cuáles son las promesas de Dios, confiar en que Él va a hacer lo que ha prometido. Esa es una fe fundada. Y en segundo lugar, no dudar del amor de Dios. Porque les decía al principio que cuando la fe no está acompañada de la promesa,
se convierte en esperanza. Y cuando nosotros vivimos solamente de esperanza, sin fe, es muy probable que nos desanimemos y que nuestros pensamientos acerca de Dios, en lugar de gratitud, en lugar de adoración, en lugar de confianza, van cayendo poco a poco de nivel y nos encontramos débiles en nuestra fe, en nuestro espíritu, y nos encontramos en la condición más óptima para que el enemigo o las circunstancias nos afecten aún más. Así que no debemos dudar de ese amor de Dios. El amor de Dios no tiene nada que ver con que las circunstancias sean o no sean a nuestro favor o a nuestro beneficio. No es que Dios ama más a aquel que no sufre y no ama a aquel que sufre. No funciona de esa manera. El amor de Dios es igual en su manifestación para todos. Cristo vino a morir por todos. Aquellos que se creían sin pecado, muy posiblemente pensaron que Cristo no vino para ellos. Pero aquellos que hemos creído humildemente que somos pecadores y necesitamos restaurar y transformar nuestra vida, entonces podemos acceder a esa vida plena a través de Jesucristo. Así que la fe se fundamenta en Cristo, se basa en Cristo y se va fortaleciendo a medida que nosotros, conociendo las promesas de Dios, confiamos y tenemos la certeza de que Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Oremos, por favor. Amado Dios, te queremos agradecer en este momento, porque a través de tu palabra podemos comprender mejor acerca de la fe. Te pedimos perdón si por momentos en nuestra vida nosotros demostramos poco interés por desarrollar una fe que nos fortalezca, o cuando hemos dudado acerca de que tú vas a cumplir con aquello que nos has prometido cumplir. Señor, confiamos en tu poder, confiamos en que tu voluntad está siempre encaminada en ofrecernos una vida con propósito. Lo que muchas veces no entendemos es que para alcanzar ese propósito, en ocasiones debemos atravesar momentos difíciles. Pero ayúdanos, mi Señor, a ver en nuestro entendimiento que esos momentos difíciles son necesarios para cruzar de una orilla a otra orilla. Y mientras lo hacemos, ayúdanos a no dudar, a no pensar que nos has abandonado, sino más bien que en cada paso de nuestra vida tú estás con nosotros para animarnos, para fortalecernos, para guiarnos y para llevarnos al otro lado. Señor, oramos en el nombre de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y en el poder del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a comprender la hermosura de la revelación que está en tu palabra. Amén y amén. Que Dios les bendiga, y con la gracia de Dios nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad. Un abrazo para todos.